Carlos Marx, grandes filósofos. El manifiesto del Partido Comunista. El manifiesto comunista y el capital. Cuando concluyó el segundo congreso de la Liga Comunista, Marx regresó a Bruselas, mientras que su gran amigo Engels marchaba hacia París. A pesar de las distancias que los separaban, los filósofos tenían una encomienda común que cumplir: la redacción del programa de la Liga. La lejanía no fue un obstáculo para que estos dos grandes pensadores redactaran en poco tiempo el documento que los haría inmortales. Este manuscrito fue enviado a las oficinas de la Liga y pronto llegó a la imprenta. A finales de febrero de 1848 aparecería el texto de solo 23 páginas, cuyo nombre era Manifest der Kommunistischen o Manifiesto Comunista. El manifiesto circuló de forma clandestina por las calles de Londres. Al principio prácticamente tenía que ser distribuido de mano en mano entre los obreros de la ciudad, pues era el primer documento oficial del comunismo científico. En él Marx y Engels resumían todos sus conocimientos, investigaciones y teorías en que habían ocupado desde 1848 hasta 1848. Los temas principales del manifiesto eran los siguientes: el materialismo dialéctico, la economía política, las enseñanzas de la lucha de clases y el comunismo científico. El texto no dejaba lugar a dudas de sus intenciones desde el principio. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una santa cruzada contra ese fantasma. El Papa, el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y la policía alemana. De hecho, surgen dos conclusiones. Las potencias europeas ya reconocen el comunismo como una fuerza. Ya es hora de que los comunistas publiquen abiertamente frente al mundo entero sus concepciones, sus objetivos, sus tendencias y encaren ese cuento de hadas del fantasma del comunismo con un manifiesto del partido mismo. En el primer capítulo del documento se describe el papel decisivo de la lucha de clases entre la historia de la humanidad, cómo el capitalismo cambió la vida de la sociedad venciendo al feudalismo. A continuación analiza el documento la esencia de la esclavitud obrera, muestra cómo debe luchar el proletariado en contra de los capitalistas. Marx y Engels proponían que el primer paso de la revolución por la clase obrera consiste en elevar al proletariado a la posición de clase dominante. Una vez hecho esto, el proletariado utilizará su supremacía política para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y para acrecentar el total de las fuerzas productivas con tanta rapidez como sea posible. El proletariado, por lo tanto, tenía la gran misión de transformar la vida material e intelectual de la sociedad y al mismo tiempo construir el socialismo, ya que en lugar de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y su antagonismo de clases, tendremos una asociación en la cual el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos. En su manifiesto, Marx y Engels sostienen que en un mundo socialista no habría más guerras, pues estas son provocadas por la ambición capitalista. Así la paz eterna entre la humanidad estaría asegurada. En el último apartado los filósofos estudiaban
los problemas que debían solucionarse en Alemania. Además señalaban las obligaciones de los comunistas, quienes debían respaldar todos los movimientos revolucionarios contra el orden de cosas y políticamente existente. Marx y Engels preveían una revolución burguesa en Alemania que pudiera ser el preludio a una revolución proletaria que siguiese un poco después. Las últimas líneas del manifiesto son una amenaza al capitalismo, a la vez que un sueño. Esto es que las clases gobernantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletariados nada tienen que perder salvo sus cadenas. Tienen un mundo por ganar. Trabajadores de todos los países unidos. Mientras el manifiesto comunista se daba a conocer en Inglaterra, en Francia las revueltas sociales se sucedían una tras otra. La noticia de que el rey Luis Felipe había sido derrocado pronto se extendió por toda Europa. Engels, quien presenció los detalles de la lucha, escribiría más tarde: las masas populares, a pesar de los militares y la poesía, se adueñaron de las calles y las plazas. La gente gritaba: viene la República. Cantaban la marsellesa, empujaban, tiroteaban y era empujada. Marx, entusiasmado desde Bruselas, siguió la situación de Francia y estableció correspondencia con las organizaciones de la Liga Comunista de aquella nación, pero la realidad era muy distinta de la que se imaginaba. Las revueltas en Francia habían sido comandadas por los burgueses que aspiraban al poder. Sin embargo, la rebelión fue el detonante de otros levantamientos en los países como Alemania, Hungría, Bohemia, Polonia y Bélgica. Los rebeldes belgas negociaban con el rey su renuncia al trono. Mientras tanto, la policía de aquel país trataba de provocar a los extranjeros que vivían en Bruselas y sobre todo a los trabajadores y exiliados políticos de Alemania. Cuando por fin obtuvo una parte de la herencia que le correspondía, Carlos Marx apoyó económicamente a las fuerzas rebeldes de Bélgica. Por aquella época recibió un comunicado del nuevo gobierno francés que le ofrecía su tierra como refugio. Pero el mismo día que llegó el comunicado, la policía belga giró una orden en que le recomendaba al filósofo salir del país. Sin darle tiempo para prepararse, Marx fue atacado por la policía en su propia casa. Lo arrestaron y robaron sus pertenencias más valiosas. Por si fuera poco, capturaron a su esposa y la llevaron a prisión donde la mantuvieron incomunicada. Cuenta el filósofo que el juez investigador se mostró muy asombrado de que la policía no hubiese arrestado a sus pequeños hijos. Después de 24 horas y un sinfín de declaraciones, Marx y su esposa Jenny fueron puestos en libertad. Para colmo de males, la pareja y sus hijos fueron obligados a abandonar Bélgica sin poder llevar consigo una sola pertenencia. La primera decisión que Marx tomó fue buscar a sus amigos. Al encontrarlos se enteró de que la gran mayoría tenía sueños revolucionarios tan intrépidos como precipitados. Resulta que preparaban un pequeño ejército de alemanes para liberar a su país. Marx se opuso a sus planes aventureros, por lo cual fue tachado de cobarde, pero finalmente logró convencer a sus amigos de que esa decisión no era la más indicada, pues unificaría a los alemanes en su contra. En París fue nombrado presidente del Buró Central de la Liga Comunista. En breve su gran amigo Engels llegaría también a la ciudad Luz. Mientras tanto, en la Alemania se desarrollaban las primeras batallas en contra de la monarquía. Todo indica que las fuerzas revolucionarias actuaron con precisión y valentía, pues en poco tiempo triunfaron sobre el ejército real.
El 13 de marzo de 1848, Austria conseguiría el triunfo. Unos días después, el 18 de marzo, Berlín sería dominada por los rebeldes. Al día siguiente las tropas reales fueron obligadas a retirarse del lugar, lo cual representó el gran triunfo de la revolución. Sin embargo, Marx entendía que mientras los príncipes feudales, junto con los grandes terratenientes que se contaban por decenas en Alemania, no fuesen derrocados y no se constituyera una república alemana democrática, la revolución no llegaría a un buen fin. Por ello, en París, junto con Engels, redactó las reivindicaciones del Partido Comunista de Alemania. En aquel país, mientras tanto, los demócratas pequeño burgueses se alistaban para gobernar, negociando con los señores feudales. Considerando la situación, Marx y Engels proponían los siguientes puntos: el derecho irrestricto al voto, el derecho a ser elegido desde los 21 años en adelante, la compensación financiera para los representantes del pueblo, de modo que los obreros pudiesen integrar el parlamento alemán y, ante todo, el armamento del pueblo. Asimismo, exigían que las minas, los bancos privados y todos los bienes relacionados con la transportación fuesen convertidos en propiedad del Estado. Exigían además el establecimiento de las fábricas nacionales en las cuales el Estado garantizara la subsistencia de todos los obreros. Marx comprendió que no solo él, sino también sus compatriotas exiliados debían preparar el regreso a Alemania. De inmediato se debía preparar el regreso a Alemania. Se dio a la tarea de organizar la vuelta a la patria de cada uno de los trabajadores alemanes. Cuando la mayoría de ellos se marchó de París, Marx lo siguió acompañado por su familia y por Friedrich Engels. El 7 de abril llegaría a la ciudad de Maguncia y un poco después a Colonia. En este lugar los filósofos se enteraron de que la revolución no se había impuesto como debía, ya que el aparato gubernamental se mantenía intacto, sin cambios de importancia. Las propiedades y privilegios de los nobles no habían sido tocados y el ejército seguía a la disposición de los príncipes. Mientras Jenny se dirigía a Treveris, Marx en Colonia preparaba un nuevo órgano de difusión. Sin embargo, la fundación del periódico se vio obstruida por diversas dificultades, sobre todo económicas. Por diversas dificultades, sobre todo, Marx trató de cubrir los gastos vendiendo suscripciones por adelantado y publicitando la aparición del nuevo diario, cuyo nombre sería Neue Rheinische Zeitung. Al final tuvo que contribuir con una buena parte de su herencia para que el periódico fuese una realidad. Marx ocuparía el cargo de director en jefe de Neue Rheinische Zeitung. Entre sus colaboradores se hallaban sus más cercanos amigos y, por supuesto, su gran camarada Friedrich Engels. El periódico tendría como principal intención destruir los estados prusiano y austriaco para toda Alemania, en una república democrática. Además, ambos filósofos y sus colaboradores señalarían los defectos de la Asamblea Nacional, en la cual los demócratas eran una minoría y los obreros no tenían representación alguna. Así los artículos eran un llamado a la atención de las masas populares para que intervinieran en los problemas de su país. 2 semanas después de que el primer número del periódico saliera a la venta, un conflicto armado llamó la atención de Marx y compañía. Un grupo de obreros berlineses se apoderó de las armas del rey e intentó dar un golpe de estado. Para su desgracia, las fuerzas reales los sometieron y todo quedó en una simple tentativa para exterminar la nobleza. Los trabajadores fracasaron debido a su desorganización. A pesar de que habían sido los príncipes protagonistas en las luchas del 18 de marzo,
y de que habían abolido por su propia mano los impuestos feudales y los servicios forzados que pesaban sobre ella. La burguesía no les apoyó para aprobar las respectivas leyes.